Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a tomar información bastante compleja y la vamos a desglosar paso a paso de una manera súper sencilla. Y empezamos directamente con la portada, que nos marca el rumbo. El título es La tormenta vendrá, un documento de la autora Janet Cuevas de Contreras. Básicamente, es una lectura fascinante que usa metáforas bíblicas milenarias para explicarnos las crisis modernas en el hogar, la resiliencia y cómo prepararnos para los peores momentos. A ver, entremos de lleno en esto con la premisa central del texto. La autora nos suelta esta idea que es súper contundente. Las tormentas solo revelan sobre qué estás construyendo. No se trata nada más de sobrevivir un mal rato, para nada. La idea central es que las dificultades actúan como una especie de lupa gigantesca. Literalmente destapan de qué están hechos realmente los cimientos de una vida o de una familia. Y para darle una base doctrinal a esta idea, el documento se enmarca en un texto bíblico conocidísimo, la parábola de los dos constructores, del libro de Mateo. El análisis hace una división clarísima y objetiva. Por un lado, tenemos la prudencia de actuar basándonos en principios firmes, que vendría a ser la roca, y por el otro, la insensatez de escuchar un buen consejo y simplemente no hacer nada. Esta es, en esencia, la columna vertebral de todo el análisis de la autora. Y aquí viene el primer punto gigante que establece el texto. Algo que literalmente nos iguala a todos. La tormenta es totalmente inevitable. Las crisis vitales no discriminan de ninguna manera. El escrito es súper claro en esto. No importa en qué barrio o país esté una casa, no importa si la crianza de los hijos fue de manual o si tuvo muchísimas fallas, ni siquiera importan los años que tenga ese hogar. La tormenta va a llegar igual. Esto ilustra a la perfección la diferencia operativa entre los dos constructores del relato. Es increíble cómo la autora destaca un detalle vital. Tanto el prudente como el insensato enfrentaron exactamente el mismo clima adverso. O sea, los dos experimentaron la misma lluvia, los mismos ríos desbordados y los mismos vientos huracanados golpeando sus casas. El resultado final no tuvo nada que ver con la fuerza de la tormenta, dependió 100% de la calidad de los cimientos. Pero bueno, ¿qué significa realmente construir sobre la arena en el mundo de hoy? El texto lo define como basar la vida en factores totalmente inestables. Cosas como escuchar consejos de amistades superficiales o creernos ilusiones que no existen. Por ejemplo, la autora nos advierte sobre esa fantasía de tener hijos perfectos o un matrimonio sin un solo defecto, recordando que esa perfección mágica simplemente no es real. Toda expectativa irreal que tengamos eventualmente se convierte en arena movediza bajo nuestros pies. Sección 1. Tipos de tormentas vitales. Aquí la autora logra algo súper ingenioso. Toma una parábola antiquísima y la traduce a los problemas familiares de hoy en día. Identifica y categoriza 5 tipos de tormentas modernas que azotan a las familias. Tenemos la crisis financiera, los problemas de comunicación, una variante que describe como silenciosa, otra alimentada por influencias externas y finalmente la crisis explosiva. Fíjense en esto, el documento va un poco más allá y profundiza en estas categorías. Tomemos la tormenta financiera, por ejemplo. Señala tajantemente que golpea sin importar cuántos ceros tenga la cuenta bancaria de un hogar. O la de comunicación, donde advierte que un temperamento endurecido es peligrosísimo, porque las verdaderas relaciones requieren saber escuchar y, sobre todo, saber negociar. Pero ojo aquí, hay que bajar un poco el ritmo para asimilar la siguiente advertencia. Hablamos de la tormenta silenciosa. La autora dice que es por lejos la más peligrosa de todas, y la razón es escalofriante. No hace ningún ruido. Cero. No hay gritos, no hay platos rotos. Lo que hace es pudrir los cimientos de forma casi invisible, con pura frustración acumulada, enfermedades psicosomáticas y humillaciones guardadas que destruyen todo desde adentro. Ahora pasemos a ver cómo se desarrolla el otro extremo, la tormenta explosiva. La mecánica de esta crisis se alimenta exactamente de esa agitación interna que nunca se resolvió. Todo arranca cuando ignoramos problemas chiquitos. El texto usa la figura de zorras pequeñas que se van comiendo las raíces. La presión interna sube y sube hasta que, de repente, se desencadena una reacción hacia afuera que resulta totalmente destructiva y muchas veces irreversible. Sección 2. Construyendo como Noé. Aquí el documento cambia de tono hacia la solución, y la directiva es clarísima, actuar como lo hizo la figura histórica de Noé.
La lección principal de este pasaje es la preparación proactiva. Es un llamado urgente a asegurar la estructura del hogar hoy mismo, invirtiendo esfuerzo constante muchísimo antes de que caiga la primera gota de lluvia. Hay que prepararse para lo que aún no se ve. Lo que resulta verdaderamente interesante de esta crítica es cómo el texto va directo al grano. A veces, el problema no es la ignorancia. Sabemos perfectamente qué es lo correcto. Sabemos que debemos cuidar el hogar, que no hay que endeudarse malamente. Pero, a pesar de tener toda esa información, existe una incapacidad total para pasar a la acción. Y ahí es precisamente donde viene el fracaso. Entonces, para impermeabilizar nuestra vida de verdad frente a estas crisis, el autor nos deja pasos súper prácticos y accionables. Hablamos de pasar tiempo real y de calidad en casa con la familia, ser sumamente estrictos con quien nos rodea para evitar malos consejos y, dentro del marco religioso del texto, buscar intencionalmente ayuda divina, referida como el Espíritu Santo, para gobernar el hogar y romper ataduras. Además de las acciones prácticas, se mencionan defensas espirituales muy puntuales. El texto usa la metáfora de aplicar la sangre, recordando el relato de la Pascua en Egipto, presentándolo como un escudo absoluto. Es como poner una barrera activa todos los días en las interacciones cotidianas para que no entre el chisme, la incredulidad o esa tristeza profunda, asegurando que ninguna de estas fuerzas desestabilice el ambiente de la casa. Llegamos a la sección 3, después de la tormenta. El punto absolutamente clave para ir cerrando es este mensaje de aliento y esperanza que deja la autora. Las tormentas, por más violentas que parezcan, no duran para siempre. El texto enfatiza que toda crisis va a pasar. Y este es, en el fondo, el verdadero propósito de construir una base sólida. Tener la tranquilidad total de que, al final del día, la estructura va a seguir en pie. Al ver cómo termina la historia para los dos constructores, la diferencia es sencillamente abismal. Para aquel que ignoró las advertencias y construyó sobre fantasías, el saldo final es descrito como una gran ruina. Pero para el constructor sabio, que cimentó su vida sobre principios sólidos, la recompensa es gigante. Su estructura vital se salva y queda posicionado para heredar un entorno seguro y bendiciones futuras. Y justo con esta idea, el texto nos lanza una pregunta final que resuena muchísimo. Porque aunque hoy la casa esté en absoluta calma, la tormenta, al igual que el invierno, siempre llega de forma ineludible. Entonces, ¿qué quedará en pie una vez que los vientos cesen por completo? Es una reflexión muy provocadora para replantearnos sobre qué estamos construyendo todos los días. Y con esto, cerramos nuestra exploración de hoy sobre el documento La tormenta vendrá. Nos vemos en el próximo análisis.